Aleluya. Tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la
La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y en la mañana prediqué lo que voy a predicar en este momento, pero vamos a estar expectantes de que algo diferente va a darse. Yo puedo percibir a un Dios como acomodando todo, haciendo milagros, haciendo milagros. ¿Necesita usted un milagro? ¿Necesita usted un milagro? Pues el Dios de los milagros está en este lugar y puede hacerlo y quiere hacerlo. Aquel hombre le dijo: maestro, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Quiero ser limpio, es mi deseo, es mi voluntad, quiero hacerlo. Hoy Dios quiere hacerlo también. Lo hizo ayer, lo quiere hacer hoy también. Señor, oramos en esta mañana, Señor, gracias. Agradeciendo ese señorío, agradeciendo esa soberanía tuya. El saber que eres Dios eternamente, para siempre, por todos los siglos de los siglos. El saberte con nosotros, Señor. El saber que estás aquí con nosotros y que puedes y que quieres bendecirnos, Dios mío. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por lo que estás haciendo. Oro que mientras damos tu palabra, tu Espíritu Santo esté repartiendo, tu Espíritu Santo esté ahí tocando las vidas. Mientras se da tu palabra, si hay enfermos sean sanados. Al dar tu palabra, que seamos revestidos del poder del Espíritu Santo, así como sucedía en la casa de Cornelio, Señor, que mientras Pedro hablaba tu palabra, Señor, estaban siendo aquellas personas tocadas y fueron todos llenos del Espíritu Santo en aquella casa. En el nombre de Jesús, que así suceda, que haya un fluir, un derramar, un de repente tuyo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Guíanos, dirígenos y permite que digamos lo que está en el corazón tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Cuándo ocurren los milagros? ¿Cuándo es que ocurren los milagros? Dios no se equivoca y sabe que en este tiempo necesitamos esa intervención divina. Mire, cuando veníamos para acá en la mañana y veníamos en el bus y me dio un ataque de tos tan terrible que cuando me bajé y pude hablar, lo que le dije a mi esposo fue: necesito un milagro, ¿verdad? Eso le dije, porque hay momentos donde algo no sucede en la vida. Y cuando pude hablar, yo creí que me iban a quedar en el bus. Necesito un milagro. Y Dios interviene y pude predicar el primer culto y vamos a predicar. Dios se glorifica, hermanos. Créanle a Dios. Créanle a Dios. Aunque alguien dijo, aunque el médico dijo, aunque sea quien sea lo dijo, pero Dios es real y está por encima de esa realidad. Nuestro Dios está por encima de esa realidad. Nuestro Dios está por encima de esa realidad. En un momento dado dice que vino Goliat y amenazaba al pueblo de Israel. Y David habló a Goliat y le dijo: usted viene a mí con espada y lanza y jabalina. O sea, usted viene armado hasta los dientes, Goliat. Usted es una realidad, Goliat. Y grandecito que no pasa desapercibido, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, Goliat? Yo vengo contra usted en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien usted retó. ¿Y qué pasó con Goliat? La historia la sabemos todos al final, ¿verdad? Dios da la cara por su pueblo. Dios da la cara por su pueblo. Y cuando su pueblo es llevado a la pared, de repente dice que él avergüenza a nuestros adversarios. Él avergüenza a nuestros adversarios y el enemigo se levanta contra nosotros como un río. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El Espíritu de Jehová levanta bandera. El Espíritu de Jehová levanta bandera y dice: este es mi territorio, esta es mi propiedad, este es un hombre mío, esta es una mujer mía y yo peleo por él y yo doy la cara por él. Eso hace Dios con nosotros. ¿Por qué suceden los milagros? ¿Cuándo es que ocurren los milagros? ¿Cuándo es que ocurren? ¿Suceden por casualidad simplemente? ¿Suceden a la aventura simplemente? Porque tenía que suceder. No, hay factores que nos llevan a darnos cuenta
que ocurre un milagro. Hay factores que vamos a ver en la palabra de Dios que propician, que se mueven, que dan a luz un milagro. Libro de los Hechos, en el capítulo 3. Dice que sucedió un milagro. Fue la curación de un cojo, un hombre que tenía muchos años en aquella situación y que se había conformado, creía que la vida para él era esa y recibía de la gente sus ayudas, sus limosnas, lo que les sobraba a algunos. Y ese día, un día común y corriente para él, un día, digamos, de trabajo para él, un día de trabajo, donde vino y como acostumbraba, se apostó afuera del templo. Qué curioso que no entraba, ¿verdad? Qué curioso que se quedaba ahí. A este hombre hay que investigarlo un poquito más y eso da pie para otra predicación. Ahí se la mandó don Isaías para que usted la haga en otro momento. Qué curioso que no entraba. ¿Por qué se quedaba afuera? ¿Qué sucedía? Y dice que ese día, vean lo que sucede. En primer lugar, vamos a ver el capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ahí estaban dos hombres que fueron protagonistas. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor está llamando en este tiempo no solamente espectadores, está llamando gente a protagonizar, está llamando gente a ocupar papeles protagónicos en su obra. Gente que ocupe papeles protagónicos, pero esta gente que va a ocupar papeles protagónicos no solamente son gente que ande ahí gritando plátanos, plátanos, plátanos. Es gente que se mete, que se pone la camiseta, como alguien dijera. Estos hombres, Pedro y Juan, ¿quiénes eran? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Cuánto sabemos de ellos? ¿Cuánto conoce usted de Pedro? Un hombre llamado Pedro, que anteriormente se llamaba Simón. Simón, su nombre original, su nombre de pila, Simón. Natural de un lugar llamado Betsaida, un lugar que no tenía mucha trayectoria, mucho reconocimiento. Tal vez era muy popular decir Nazaret, o decir Galilea, o decir Betania, pero decir Betsaida como que no era muy reconocido. De ahí era Pedro. Su oficio, pescador. Imagínense, a eso se dedicaba Pedro, a pescar. No era muy trascendente. Tal vez alguien dijera, pero era más prominente ser recaudador de impuestos, o era más destacado ser alguien ahí en el gobierno, o a la par del rey, o de alguien así. Sin embargo, él tenía un oficio que era sencillo. No tenía que ir a la universidad a aprender cómo se pesca un pargo, ¿verdad que no? No tenía que hacer eso. Era un hombre sencillo, común y corriente. Yo me lo imagino a Pedro pescando. No creo que anduviera en traje entero. Andaba posiblemente con unas chancletas y con una pantaloneta. Pensemos si se usaban pantalonetas en aquella época. Sencillo. Pero un hombre arriesgado. Un hombre valiente, temerario, impulsivo, un hombre de armas tomar. Porque para ser pescador, si alguien aquí ha trabajado como pescador, o por lo menos conoce a alguno, mire, se van al mar días en aquellas barcas, en aquellas, ¿cómo se llaman? Lanchas. Se van. El otro día conocimos a un pescador y se va por semanas y a veces hasta meses, dependiendo qué es lo que quieran pescar. Ese era Pedro, un hombre que fue llamado mientras trabajaba, mientras pescaba. No fue llamado en un culto donde hubo un tiempo así todos sentaditos, todos bonitos. No, Pedro estaba pescando y en un momento dado hubo un mover de Dios ahí y el Señor le dijo a Pedro, Pedro vio unas multitudes de peces. Pedro vio en su barca pescó mucha cantidad de peces y en un momento dado, dejándolo todo, siguió al Señor. En el momento más floreciente, podríamos decir, de su oficio, de su profesión. ¿Quién era Pedro? Pedro
no solamente es que su oficio era pescador, era un hombre casado, tenía su esposa, tenía su familia. Pedro, cuando comenzó a caminar con Jesús, fue con Jesús para allá y para acá. Pedro a veces se enojaba, se encolerizaba, como tal vez nosotros en algún momento dado de la vida, ¿o no? ¿Verdad que sí? En algún momento nos enojamos y Pedro se enojaba furioso. Y Jesús tuvo que hablarle fuerte a Pedro en alguna vez. Y le dijo, quítate de mí, Satanás. Pedro le daba lugar muchas veces al enemigo y se le oponía a Jesús. Pedro recibió aquella gran revelación y entendió que Jesús no era cualquier predicador, cualquier profeta. Pedro entendió que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Eso entendió Pedro. Pedro vio a Jesús resucitar a la hija de Jairo. Pedro vio a Jesús sanar a la mujer con el flujo de sangre. Pedro vio a Jesús libertar cautivos. Pedro vio a Jesús sanar al ciego Bartimeo. Pedro vio a Jesús en la transfiguración, subió con él al monte. Pedro vio a Jesús multiplicando panes y peces y alimentando multitudes. Pedro vio todo eso. Pedro también negó a Jesús. Pedro lo negó y dijo, no lo conozco, yo no sé quién es, yo no sé quién es. Pedro lloró amargamente cuando reconoció lo que había hecho. Pedro se arrepintió también. Y Pedro entonces vino ahora y creyó. Ahora sí fue verdad aquella conversión. Pero todo aquel aprendizaje, todo aquel caminar, todo aquello que por donde fue pasando, creó en él, ¿sabe qué? Convicciones. Hermanos, para que suceda un milagro es importante que tengamos convicciones. Pedro y Juan, estos dos hombres. Juan tenía sus cosas. Juan no siempre era la santa paloma. Juan en un momento dado con su hermano Jacobo se puso de acuerdo. Oiga, se pusieron de acuerdo los dos. Hablaron un poquillo y dijeron, vamos a decirle a mi mamá, porque los hijos son bandidos, ¿verdad? Y le dicen a la mamá cosas y la mamá muchas veces la creemos. Y le dijeron, mamá, hable con el Señor y dígale al Señor que a Jacobo y a mí nos ponga uno a la derecha y otro a la izquierda, que nos dé los mejores lugares, que nos acomode. Y la mamá viene y habla con el Señor y petición denegada. Así no es, mamá, le hace ver el Señor, así no es. Aquel que quiere ser grande tiene que empezar ¿cómo? Allá abajo sirviendo. ¿Alguno quiere ser grande? ¿Alguien quiere ser grande aquí? Pues ya sabemos el principio, ¿verdad? Hay que empezar allá abajo, hay que servir. Y no, le dijo el Señor a la mamá, eso que me están pidiendo no me corresponde a mí. Pero no le dijo que más adelante Juan iba a recibir un gran beneficio. No le dijo eso. Por ahora lo que le tocaba era aprender desde abajo. Juan junto con su hermano Jacobo llegaron a Samaria y esperaban otro recibimiento y no les fue dado ese recibimiento. A veces esperamos llegar a un lugar y que haya alfombra roja y que vengan los medios y allá Repretel y allá Canal 7 y aquí yo luces, cámaras y acción, y no sucedió eso en Samaria. Entonces como no vieron eso, vinieron y le dijeron al Señor, Señor, si quieres hacemos que caiga fuego y quema a toda esta gente. Y el Señor les dijo, ya, tranquilos, ustedes no saben de qué espíritus son. Todavía ustedes no saben controlarse, gobernarse. O sea, en otras palabras, los voy a pasar por unos procesos donde van a aprender a controlarse. ¿Verdad que muchas veces nos pasa por esos procesos donde nos forma y aprendemos y aprendemos? Y entonces ahí el Señor les cambia el nombre y les dice, ya no los llamó en ese momento Jacobo y Juan, los llamó Boanerges. ¿Qué quiere decir? Hijos del trueno, impetuosos, así que suenan. Decía un pastor que conocí en una ocasión en Nicaragua, hablábamos en ese momento y me dijo así con un lenguaje muy pausado, entonces hermana, eso sería como dijéramos aquí, me dijo él, como dijéramos aquí en Nicaragua,
mucha hoja, poco nacatamal. Nosotros diríamos en tico, mucho trueno, poca lluvia. ¿Ha visto usted cuando se anuncia una tormenta y de repente una rayería y truena y uno dice, santo Dios, nos encuentre confesados, porque lo que va a caer es el mundo de agua? Y de repente no llovió nada. Fuimos engañados. A Juan se le llamó hijo del trueno. O sea, usted es impetuoso, usted así de repente cae, usted tiene que pasar por un proceso drástico. Pero Juan, con todas sus imperfecciones, al igual que usted, igual que yo, ahí estuvo con Jesús, caminó con Jesús, fue hasta la cruz con Jesús, estuvo ahí, lo vio en la cruz, lo vio junto con la madre ahí de Jesús estaba, y le fue comisionado, le dijo a Juan que atendiera a la mamá de Jesús. Juan subió al monte y vio a Jesús transfigurarse. Juan vio sus vestiduras más resplandecientes que el sol. Juan vio que no era cualquier profeta, que era cualquier hombre, vio que era el Hijo de Dios. Juan no vio haciendo milagros, Juan no vio repartiendo a las multitudes. Esto creó en Juan una convicción tan grande. Eso lo hizo echar raíces. Hermanos, hoy necesitamos gente de convicciones. Hoy necesitamos gente que conozca a Dios, no que conozca solamente al pastor, no que eche raíces en la iglesia, sino que eche raíces en Dios. Mucha gente echa raíces en una iglesia y se trasladan de lugar por X o Y razón y después dicen, no me puedo congregar porque solo ahí. No, es en Dios que tenemos que estar plantados. Es en Dios, así como la palmera, echar raíces fuertes, sólidas, firmes, permanentes, que con pandemia, que sin pandemia, donde sea que nos encontremos, ser de convicciones. Estos dos hombres, Pedro y Juan, eran gente de convicciones. A estos ahora, los acontecimientos pasados, las situaciones que habían vivido, los habían preparado para ahora. Ya no Pedro es caña débil. Ahora Pedro se llama roca. Ahora Pedro es una roca pequeña que al igual que usted y yo vamos formando el edificio. Este edificio que es la iglesia del Dios viviente, la columna, el baluarte de la verdad. Eso era Pedro y ese era Juan. Ellos dos, Dios se va a valer en este tiempo, así como se valió ayer. Se va a valer en este tiempo de hombres y mujeres comunes, sencillos, corrientes. Tal vez alguien diría, pero es que no tienen nada que impresionen. No hay nada que impresionen ustedes. ¿Sabe qué? Nosotros, por la gracia de Dios, hemos servido al Señor haciendo la obra misionera en Ecuador. Y fíjense que un día, creo que fue en este viaje último, no sé, la pastora que se estableció allá, nativa del lugar, un día está hablando con nosotros y nos está haciendo como una evaluación a nosotros. Y nos dijo, pastores, es que ustedes no impresionan a nadie. Yo pensé que cuando ella nos estaba haciendo una evaluación iba a decir algo muy bonito. Y cuando nos dijo, es que ustedes no impresionan a nadie. Dios, dije yo, es cierto. Hermanos, nosotros por nosotros mismos no impresionamos a nadie. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, es Cristo en usted, es Cristo en mí la esperanza de gloria. Nosotros no podemos abrir la boca de nadie ni impresionar a nadie. Pero cuando Pedro y Juan subían juntos, hombres de convicciones, hombres que habían caminado con el maestro, hombres que tenían en su ADN ahora una verdad que nadie se las iba a quitar. Ahora ellos sabían que el evangelio que predicaban era un evangelio de poder, un evangelio que hacía, que cambiaba, que transformaba las vidas, porque las mismas vidas de ellos habían sido cambiadas, habían sido transformadas, las mismas vidas de ellos. Entonces, ¿cuándo es que suceden los milagros?
Cuando hay gente de convicciones, cuando hay gente que sabe dónde está, sabe por qué está aquí. ¿Sabe usted por qué está aquí usted en esta mañana? ¿Sabe usted por qué está aquí? ¿Sabe usted que cuando se dio la situación de la pandemia, cuando inició la pandemia, cuando inició todo esto, una de las primeras cosas que cerraron fue la iglesia? ¿Verdad que sí? Yo no sé si sucedió igual aquí, pastor, no sé si sucedió igual. Pero lo primero que se cerró, que edificios, que los lugares, que aquí donde hay mucha aglomeración de gente, porque el peligro que el virus se expanda y que yo qué sé qué. Y siempre se expandió el virus. Pero guardaron a la iglesia. ¿Sabe qué? Cerraron edificios, cerraron puertas, dijeron no funciona más, pero la iglesia es la iglesia del Dios viviente, la columna, el baluarte de la verdad, que no me la claudica, que no me la cierra nadie, que no es esto, no son las paredes, no es este piso hermoso. La iglesia somos usted y yo. Y la iglesia no fue silenciada, la iglesia siguió hablando, la iglesia ocupó las redes sociales. Es cierto, no se podía sentar ahí todo el mundo, ahí con público, pero entonces la iglesia recurrió a lo que había en ese momento. Y desde ahí la iglesia siguió actuando, moviéndose. Las puertas del infierno, dijo el Señor, no prevalecen. Las puertas del infierno no son mayores. Estos dos hombres tenían convicciones. Tenían que haber sido pasados por aquel fuego, por aquellos procesos por donde pasaron, para que ahora cuando alguien se levantaba y les demandaba de lo que ellos creían, les preguntaba, ¿y por qué es que creen? ¿Y por qué es que siguen predicando a ese Jesús? Porque ahora tenían claro, muy claro, quién era aquel Jesús. Gente de convicción, hermanos. Gente que viva lo que dice, que lo viva. Que viva de acuerdo a la altura de la palabra de Dios. Se dice en una oportunidad que llegó un hombre donde aquel general Napoleón Bonaparte y entró a la oficina de Napoleón y le dijo el hombre: mi general, le tengo una gran noticia. Y el general se vuelve y le dice, ni siquiera se levantó de la silla, y le dijo: a ver, ¿cuál es la gran noticia? Y el hombre le dijo: mi general, que me llamo igual que usted, llevo su mismo nombre. Y el general se movió en su asiento, giró un poco la silla, se movió, se levantó, siendo con todo el peso que era él, Napoleón Bonaparte. Vino y le preguntó al hombre: ¿cuál es su posición en el ejército? El hombre se acomoda todo, se sube los pantalones porque los andaba medio flojos, se acomoda y se amarra por todo lado, hace un gesto con costos, le dice: raso, mi general, raso para siempre. Por siempre raso. Ahora eso movió al general y se levantó de la silla, dio unos pasos, vino donde estaba el hombre y el hombre seguía ahí, raso, raso, como que se le soltó el disco ahí. Lo agarró el general del cuello, lo levantó y le dijo: usted tiene dos opciones. Y el hombre seguía con la mano ahí puesta. Y el general le dijo: una, o vive a la altura de ese nombre o se lo cambia. Lo tiró. El hombre salió corriendo. Él no tenía intenciones de vivir a la altura de ese nombre. Hoy cuánta gente tiene que vivir a la altura de ese nombre. Hoy nos llamamos cristianos y hoy todo el mundo, porque como es moda, todos se llaman cristianos. El profeta Isaías lo vio, que en los postreros tiempos desecharán mano de un hombre 7 mujeres, y de ahí sacaron aquella mala historia que dice que al hombre le tocan 7. Eso no es cierto, eso es una mentira del diablo. Dice que Isaías vio, echarán mano de un hombre 7 mujeres y le dirán: nosotros comeremos nuestro pan, vestiremos nuestras ropas, solo déjanos llevar tu nombre.
Hoy cuánta gente se llama de este nombre, se llama cristiano, pero su altura de vivir no es de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso no cambian muchas cosas, por eso no suceden muchas cosas. Hoy Dios quiere gente de convicciones, que no solamente digamos raso y para siempre raso, sino que usted quiera trascender e ir más allá, sabiendo que hay algo más para nosotros. Pedro y Juan, dos hombres, dos personas. Hoy podría ser Marta y Carmen, hoy podría ser Jimmy y Francisco, hoy podrían ser cualquiera, pero se requiere gente de convicciones. Gente de convicciones, gente que sepa y que no se pongan cuando le preguntan ¿y qué cargo ocupa? No, que tengamos claro quiénes somos en Cristo y por qué somos creyentes. ¿Por qué estoy aquí? Porque me trajo mi mamá, porque mi mamá me trajo, porque cualquiera. Usted está aquí, usted debe tener convicciones. Usted sigue al Señor, debe tener convicciones. Porque sigo a Cristo, porque lo estoy siguiendo. ¿Qué hizo Él conmigo? Él transformó mi vida, Él cambió mi vida. Y a partir de ahí tuve la opción de irme, pero decidí seguirlo a Él. Ellos dos eran gente de convicciones. ¿Por qué suceden los milagros? ¿Cuándo es que suceden los milagros? A partir de creyentes de convicciones. Segundo punto. Dice que subían juntos a la hora novena, la de la oración. Hace el énfasis. A la hora novena, más o menos 3 de la tarde. La hora de la oración. Le voy a lanzar una pregunta, no me la conteste. Contéstesela a usted. ¿Cuál es su tiempo de oración? ¿A qué hora ora usted? Ahí cuando oran por los alimentos. Hay gente que pasa orando todo el día porque todo el día come. Y ora por los alimentos, todo el día come. Le dijeron a un pastor le dijo a alguien que era muy, muy hermoso. Le dijo, por favor, cuando ore por mí. Se lo dijo a la persona más apropiada porque era bien comeloncito. Entonces pasaba orando por el pastor. Hermanos, subían juntos a la hora novena, la de la oración. Ya no llegaron a la hora del sacrificio. Ya ahora sabían que el sacrificio perfecto, completo, lo había hecho el Señor en la cruz del Calvario, que ahí había dado su vida, que Él era el Cordero, el que Dios llamó, el que Dios puso en propiciación por nuestros pecados. Aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido sacrificado. Ahora era la hora de la oración. Y ellos iban disciplinadamente. Cuando usted y yo tenemos horas específicas para orar, para acercarnos a Dios, mañana o tarde o noche, qué sé yo, de acuerdo al horario que usted disponga. Dios es eterno y Él habita en la eternidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. A la hora que usted tenga la oportunidad, hacer esfuerzos. En la vida se requiere hacer esfuerzos, se requiere disciplinarnos. Mire, yo veo a la hora de que entran los estudiantes a las escuelas, 7 de la mañana, y usted ve toda la gente corriendo, carros, presas, de todo. Los chiquitos a las 7 de la mañana. ¿Y qué pasa si llegan a las 8, a las 9? Se les llama tardías. Son tardías que les van a traer sus consecuencias. Hermano, ¿cuánta gente se disciplina para cuántas cosas? Usted ve los programas en televisión, los horarios exactos. Si hay un partido de fútbol, exacto el horario. Si se dijo a tal hora, es a tal hora. Hermanos, ¿cuántas veces descuidamos esto que es vital, que es tan importante? Apartar tiempo en nuestra agenda, en su día ocupado. Sí, por supuesto, todos tenemos días ocupados. Por supuesto, todos estamos con muchas cosas que hacer, pero tenemos que apartar un tiempo. Tenemos que apartar un tiempo. Le preguntaron un día a este hermano que hoy está gozando de la presencia del Señor, Luis Palau, un hombre de Dios que sirvió al Señor, que anduvo por todo el mundo llevando la palabra de Dios. Le preguntaron un día, señor Palau, díganos, ¿en qué consiste su secreto? Díganos, ¿por qué es que logra tanto? ¿Por qué es que alcanza tanto? Entonces el señor Palau con toda humildad les contestó: el secreto está en el secreto. El secreto
está en el secreto. Cuando la iglesia del Señor, cuando usted y yo, al igual que Pedro y Juan, apartamos un tiempo para orar. Miren, nos buscamos un rinconcito, un campito en su casa, acomoda aquel sillón, se acomoda, pone aquella musiquita, no sé, abre la ventana y vuelve a ver los cielos. Así como Daniel, dice que el profeta Daniel, se levantaron contra él sátrapas, gobernadores, gente mala, malintencionada, que quisieron hacerle daño. Y dice que el profeta Daniel, cuando se dio cuenta que había salido un edicto de parte del rey para mandar al foso de los leones, al que no se postrara, al que no reconociera a otro que no fuera él. Dice que Daniel oyó aquella noticia. Daniel era un hombre de eminencia en ese momento, y Daniel escuchó aquella noticia, y lejos de amedrentarse y lejos de llenarse de temor, dice que se fue a su casa, y llegó a su casa y abrió su aposento, abrió las ventanas y quedaban hacia Jerusalén, y se postraba como solía hacerlo. Mire, hermano, que nada nos amedrente, que nada nos amedrente, que usted vaya a su casa, que aparte un lugar, que aparte un campito, y que ore como acostumbra hacerlo. Y le aseguro que ahí en ese secreto está el secreto. En este secreto suyo usted verá los cielos abrirse a su favor, usted verá a Dios haciendo maravillas. La iglesia del Señor, cuando busca, cuando aparta aquellos tiempos para orar, para ayunar, para buscar ese secreto de Dios, le aseguro que milagros van a ser hechos. El fluir del Espíritu Santo de Dios, los dones del Señor activarse en medio de la iglesia, sanidades, milagros, lo vamos a ver cuando la iglesia entienda la parte que tiene que entender. Cuando, al igual que Pedro y Juan, suban a la hora novena, a la de la oración. Suban a la hora de la oración, nos disciplinemos, nos formemos y busquemos esa presencia de Dios, y aprendamos a depender de Dios, no depender de nosotros. El domingo anterior estuve predicando en cierto lugar y hablé acerca de una mujer que se tuvo que bajar del asno. Y fue hermoso ver esa parte de la Biblia, una mujer que tuvo que bajarse de un asno de conformismo, de apatía, de desgano y de todo lo demás. Y uno como predicador da la palabra. Cuando termina el servicio, se me acercó alguna gente, y entre la gente vino una mujer. Se me quedó viendo fijamente a la cara y me dijo: entiendo perfectamente que hay que bajarse del asno. Se me quedó viendo y me dijo: pero yo estoy ahí, es mi zona de confort y me gusta, no me bajo. Tranquilo, el asno la llevará para cualquier lado. El asno la llevará. ¿Sabe? Hay tiempos de Dios, hermanos. Nosotros no podemos ignorar los tiempos, las visitaciones de parte del Señor. Hay tiempos de visitación de Dios. Hay tiempos específicos, y yo estoy pensando, yo estoy percibiendo que ahora que la iglesia está saliendo de todo esto, que se abrió la oportunidad, que vamos acomodándonos post pandemia, que toda esta situación viene un tiempo de visitación de Dios, un tiempo de llenura del Espíritu Santo, un tiempo de derramar del Espíritu Santo. La iglesia estaba ahí guardadita y comienza a salir, a ver que el invierno ha pasado, que se muestran las flores, que el tiempo de la canción ha llegado. El tiempo de la canción ha llegado, hermanos. Así como Pedro y Juan, veremos cojos siendo sanados. Veremos cojos, aquel que no puede caminar, aquel que no se vale por él mismo, no solo físicamente, sino que cojean espiritualmente, y que los hemos tenido por años ahí, que van, que no avanzan, que intentan, que no avanzan, pero con la iglesia orando, los cielos se abrirán, los cielos se abrirán, y veremos a ese Dios que lo prometió, así como lo vio el profeta Joel. Eso que vio el profeta Joel,
Los jóvenes siendo llenos del Espíritu Santo y profetizando, aquellos ancianos soñando sueños, viendo visiones, aquella gente haciendo, Dios glorificándose. Dios lo está haciendo, Dios nos lleva a todo eso, pero hoy Dios quiere gente que quiera deleitarse en Él, quiera deleitarse, y que con disciplina nos vayamos a la hora novena, a la de la oración, que apartemos ese tiempo para orar. Mucha gente es tempranito en la mañana, cuando todavía está oscuro. Miren los coreanos allá en su país, en la mañana todavía está oscuro, y dice que tienen devocionales donde van llegando la gente todavía. Algunos llegan en pijama y todo, pero llegan a escuchar, a recibir, a orar, a orar, a orar, a orar. Cuando oramos, algo tiene que suceder. Al que llama se le abre, el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Estos dos hombres iban a la hora novena. Era una disciplina. Ya el día de Pentecostés había pasado en el capítulo 2. Ya aquel derramarse había pasado. Ahora en ellos quedó una sed, así como la sed del ciervo que brama por las aguas. ¿Ha oído usted un ciervo, un venado bramando? Él va bramando, va corriendo, así como el ciervo busca por las aguas, dijo el salmista. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Tiene su alma sed de Dios? ¿Tiene su alma realmente sed de Dios? Del Dios vivo. Él dijo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo vendré y me presentaré? Lo escogemos, lo hacemos nosotros. Ya eso no lo impone Dios. Nosotros debemos hacer agenda con Dios. A veces hacemos agenda de todo. Trabajo, esto, compras, esto. Y Dios quedó por fuera de mi agenda. A Él se le debe dar el primer lugar. Y le aseguro que al igual que Pedro y Juan, gente de oración, gente con un horario, gente que tenían una disciplina muy marcada en sus vidas. Ese milagro y muchos otros se realizaron como resultado de creyentes entregados. Hermanos, una ricura leer el libro de los Hechos. Leer el libro de los Hechos, todo lo que iba pasando ahí. Mire, cuando llegó aquel momento de aquella mujer con espíritu de adivinación, a ese momento iba Pablo y Silas caminando en la calle, y esa mujer aparece en el camino. Son siervos de Dios, son siervos de Dios. Y si eran siervos de Dios, ¿por qué no los seguían? Y un día, otro día, la misma canción. Siervos de Dios, siervos de Dios. Era una mujer con un espíritu de adulación, además del de adivinación, aduladora, que pretendía echárselos a la bolsa y decirle cosas bonitas. ¿A quién no le gusta que le digan cosas bonitas? Pero cuando vino Pablo y discernió, mire, se necesita hoy que podamos discernir. Se necesita una iglesia que esté fluyendo en los dones del Espíritu Santo, que discernamos, que olfateemos dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo? Que fluyan esos dones. No podemos conformarnos a creer que esto es simplemente ir y venir, ir y venir. No, hay algo más, hay algo más. Hay algo más para la iglesia del Señor. Dios quiere llevarnos a ese nivel de que hay algo más y quiere darnos eso. Quiere darnos eso. Dice que el profeta Elías, allá en el capítulo 18 del primer libro de Reyes y el versículo 30, dice que hubo un enfrentamiento con Baal, con los profetas de Baal. Y Elías, como hombre de Dios, lo primero que hizo fue que arregló el altar de Dios que estaba en ruinas. Decía anteriormente en la mañana, ¿cuántas veces nos estamos ocupando de tantas cosas? ¿Cuántas veces de tantas cosas? Yo paso por un lugar determinado y vuelvo a ver aquí a mi derecha, que antes era como una carnicería, no sé, y ahora es una iglesia, gloria a Dios. Pusieron un rótulo que identifica que es una iglesia. Entonces yo paso y está abierto. Y todas las veces que he pasado que está abierto,
solo veo gente ensayando para danzar. Solo veo gente ensayando para danzar. No digo con esto que sea malo, pero hay tantas cosas que vinieron a entretener a la iglesia. Hay tantas cosas que vinieron a entretener a la iglesia y hacer obras de esto y obras de aquello y a meternos en esto y hacer las cosas por mi habilidad y pretender creer que en mis habilidades voy a lograr. No es en mis habilidades. Y yo veo que cuántas veces gente que conocí en otro tiempo, el otro día, una congregación que conozco de muchos años, cambiaron su pastor, vino un pastor más joven, con una visión más fresca, más renovada. ¿Y sabe lo que puso? Aquí en el centro del edificio, aquí en la parte, ¿cómo decir esta parte? Puso un toro mecánico para que la gente se divierta porque están muy estresados. Y lo subían en las redes y veía yo toda la gente ahí, gente que conozco de hace años, que oraban con nosotros, que íbamos en la madrugada, que nos llamábamos, ya me espera, sí, ahí salgo. Alguien me llamaba a mi esposo, sí, nos espera. A las 4 de la madrugada llegaba un carrito y nos recogía. Íbamos a orar y mientras orábamos, habían conversiones, había fluir, había derramar del Espíritu Santo. Pero de repente alguien dijo, muy temprano, ¿para qué madrugar? ¿Para qué correr tanto? Se van a resfriar, les va a dar dolor de oído, se los aseguro. Entonces, ¿para qué hacer eso? No se pongan en esos planes. Esta es otra época. Pusieron un toro mecánico aquí adelante. Iban subiendo las hermanitas, las más mayores, a montarse en el toro y le ponían la situación al toro eso y brincaban para todo lado. Y yo cuando veía aquello, hermano, yo decía, santo Dios. No es que el toro sea malo, porque es una cosa ahí de madera o de yo qué sé qué será. Pero Señor, hoy hemos cambiado tu gloria por cosas tan humanas. Hoy hemos invertido los papeles y hoy la iglesia entretenida jugando a la casita, jugando a que para no ir a Zapote y mejor invierto en un toro y lo compro, lo pongo ahí. Hermano, la iglesia se ha entretenido haciendo un montón de cosas a las que no fue llamada. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, la iglesia, los apóstoles estaban dando comida, platos de comida, repartiendo pan. Venía la gente, tome un platico. Y la gente siempre se queja. Cuando hay comida siempre hay quejas. Y alguien siempre dice, otra vez arroz con pollo, qué pereza. Los apóstoles, yo no sé quién cocinaba, yo no sé quién hacía, pero ellos ahí haciendo eso. Pero eso no fue lo encargado por el Señor. El Señor les había comisionado y la comisión había sido, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Esa fue la comisión. Y ahora estaban dando platos de comida. Vengan, todos los de esta fila. Vengan los otros. No, me dieron menos. Me echaron poco frijoles, eché más frijoles. Y estaban ocupados en eso, entretenidos en eso. Pero en un momento dado se dio una contienda, se dio un altercado. Y entonces se levantó la voz y vino uno de ellos, que yo pienso que era Pedro. Y dijo, no es justo que nosotros dejemos de hacer lo que hay que hacer para servir a las mesas. No que eso sea denigrante, pero habrá otros que lo pueden hacer. Dijo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, hay gente que puede hacer todo eso, de buen testimonio, gente con sabiduría, y dio los requisitos ahí. Y dice el verso 4, y nosotros, con toda certeza, con toda convicción, con toda fidelidad, dijo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos. Vamos a persistir, vamos a insistir. Usted quiere que los cielos se abren, toque, clame, ayune, busque. Cuando una iglesia se mete en ese secreto y se mete y cierra las puertas y entra en su aposento y abre las ventanas, le aseguro que el Padre que ve en los secretos, ¿sabe qué hace? Recompensa en público y pondrá la iglesia ahí en ese lugar donde tiene que ser puesta. Dios
Dios verá nuestro actuar, Dios verá nuestra entrega, Dios verá nuestra persistencia, nuestra perseverancia. Dios la verá en usted y en mí, así como en Pedro y Juan. Ahí estaba el hombre, era parte del escenario, allá afuera, esperando ese día, recibir de ellos algo. El mundo está esperando recibir algo de nosotros. Aunque no lo dicen, están esperando algo. La respuesta a este mundo no la tiene el presidente de la república, no la tiene la institución del gobierno, no la tiene nadie, solamente está en la iglesia. La iglesia tiene la respuesta. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la columna, es el baluarte de la verdad. Y en la iglesia radica ese poder que Dios le delegó. No somos cualquier cosa. Si dijo el Señor que las puertas del infierno no iban a prevalecer, imagínense lo que somos. Imagínense lo que somos. Eran gente de oración. Hoy requerimos gente de oración. Hoy requerimos gente que quiera ir al secreto de Dios. Ir, meterse. Venir, convocar ayuno, como lo dijo Joel. Convocar ayuno, proclamar asamblea. Dice que entre la entrada y el altar lloren los ministros. No solamente es venir y hacer una oración mecánica. Entre la entrada y el altar lloren, póstrense, y se humilla mi pueblo. Hoy necesitamos eso nuevamente, volvernos a la oración. Eran creyentes de acción. No solamente tenían convicciones y tenían el hábito de orar, sino que eran gente de acción. Cuando había que accionar, accionaban. Mire lo que dice Hechos 3, 4. Pedro con Juan, los dos, siempre los dos. Pedro con Juan. Ahí Pedro, en un momento dado, Pedro tuvo en poco a Juan. ¿Sí? Allá en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, dice que Pedro iba con Jesús y de repente ven que viene Juan allá atrás. Yo no sé cómo venía, así corriendo, los alcanzo. Y Pedro vuelve a ver atrás y lo ve que ahí viene. Y Pedro le dice al Señor así como en tono despectivo: ¿Y este qué? Oiga, cuando alguien dice, ¿y este? Me está como hablando en tono despectivo. No dijo, Señora, ahí viene Juan, el apóstol. No dijo eso. ¿Y este? Cuando alguien le dice a usted, ¿y este qué? Ahí lo ve que viene atrás y en tono despectivo habla de él. ¿Y este qué? Y el Señor le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, si hablamos en buen tico, si yo quiero bendecirlo a él, levantarlo y ponerlo en el lugar donde yo quiera, a usted, ¿qué le importa? Usted sígame, usted sígame. Eso es para usted, lo suyo es lo suyo y lo que es de Pedro no se lo quita Juan. Amén, hermano. Lo que es para usted es para usted. No ande pensando, y es que fulano me quitó. Nadie le quitó. Nadie le quitó. Si usted cedió, es otro. Pedro en un momento dado tuvo a Juan en poco. Pero aquí estaban juntos. Ve el efecto de la oración. Produce madurez, produce respeto, produce unidad, produce estabilidad ministerial. Muchas veces en la iglesia hay roces ministeriales y a aquel le cae mal el músico porque me cae mal. Y ya, punto, me cae mal. Pero porque yo no sé, no lo entiendo, pero me cae mal. No, me cae mal aquella que canta y yo no la soporto. Mejor canto viendo para otro lado para no verla porque está ahí y me cae mal eso. Pero Pedro y Juan subían juntos porque habían vencido muchos obstáculos. Ahora eran gente madura, gente que habían creído, que tenían convicciones, que sabían que dependiendo de Dios en la oración iban a ver a Dios cambiando sus vidas, que necesitaban esa dependencia de Dios, que si se quedaban así en lo natural, así se quedaban para toda la vida. Hermanos, en la oración somos transformados. Ahí Dios nos cambia tantas cosas de nosotros.
Y dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Cuando la iglesia tiene la capacidad de decirle al mundo, míreme, míreme, nosotros en mí, yo era una persona que tenía que ser cambiada y fui transformada. Míreme, yo soy el principal testigo de la obra de Dios. Y le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata. O sea, si lo que viene es por plata, no pegó conmigo. Yo no soy la persona más indicada. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Note cómo dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no de Pedro. No es Pedro, no es Juan, no es usted, no soy yo. Entendió claramente Pedro eso. No soy yo, es en el nombre que sobre todo nombre, es en el nombre de Jesús, en el nombre ante el cual se dobla toda rodilla, en el nombre ante el cual los ciegos ven, los sordos oyen, en el nombre de Jesús. Él lo había visto hacerlo. Ahora, antes lo vio a Jesús hacerlo. Ahora dice, en el nombre de ese que yo vi hacerlo, le lo digo a usted. En el nombre de él. Accionó, actuó. La iglesia, los creyentes en ese momento, Pedro y Juan, eran gente de convicciones, eran gente de oración, eran gente que sabían accionar lo que decían. Eran gente de acción. No se quedaron ahí. Vamos a ver qué hace. Llámalo al doctor. Gracias a Dios por los doctores. Vamos a ver, tal vez con una terapia intensiva recupera la movilidad de esa pierna y después de otros años la movilidad de la otra pierna. En el nombre de Jesús, sabían que si había levantado muertos, podía levantar también paralíticos. Sabían que si había cambiado a aquel Mateo que era cobrador de impuestos. Mateo no tenía una enfermedad física evidente, pero tenía una enfermedad interna. Y fue cambiado. Sabían, lo habían visto hacerlo. Y dijeron, ahora en el nombre de Jesús. Hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que usted le diga esa enfermedad. En el nombre de Jesús. Que usted le diga ese problema ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que usted accione su fe. Que usted ponga en acción su fe. Ellos eran gente de acción. No solamente dijeron, sino que actuaron, se movieron. Y dice que Pedro extendió la mano y lo ayudó. Él le hizo ahí un gesto, un movimiento. Y el hombre lo agarró de la mano y lo levantó. Y el hombre se fue incorporando. Y dice, se le afirmaron los pies. Los tobillos, lo que estaba en él flojo, se afirmó a partir de hombres de oración, a partir de hombres de convicción, a partir de gente de convicción. Ese paralítico, ese cojo, esa persona que no se decide a caminar, Dios lo hará a partir de usted. Note que el milagro fue hecho a partir de la fe de Pedro y Juan. Ese milagro que usted está esperando, Dios puede hacerlo. Y en este tiempo Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo milagros. Dios está moviéndose en medio de nosotros con milagros. Aquí mismo, en esta hora, en este momento, Dios haciendo milagros, tocando problemas de salud, tocando enfermedades, sanando, haciendo milagros. Dios lo sigue haciendo, sí lo sigue haciendo, sigue curando. Recuerdo una vez que una mujer me dijo de un bebé recién nacido. Ese bebé podía tener 2 meses, no lo sé, por ahí andaba, 2, 3 meses. Vivía ella cerca de mi casa. Y yo la veía en las tardes, yo me fijaba por una ventana y siempre ella estaba llorando. Y yo decía, como que tenía nervios ella. Y yo la veía por la ventana y nunca hacía nada. Pasó un tiempo y yo, qué raro, siempre que llego a la ventana, ella está llorando. ¿Será que le pasó algo? Porque lloraba, pero no así, sino que lloraba haciendo así. Yo, seguro es que algo le duele muy feo, ¿verdad? Eso que uno, como que se escalofría.
Y me daba pena preguntar, como la veía hacer así. Y yo, ay Señor, ¿qué será lo que le pasa? Pero mire, no hacía nada yo. No hacía nada, nada más veía. Entonces, un día me armé de valor y la vi haciendo el mismo gesto, como que a cierta hora de la tarde. Y por la ventana le hablé. Por la ventana le hablé. Se llama Yorleni. Y le dije, toqué la ventana. Yorleni, ¿le pasa algo? Y me dijo, sí. Es un sí que duró hasta Punta Arenas, ¿verdad? Sí. Y yo, ¿qué? ¿Qué le pasa? Es el bebé, es el bebé. ¿Qué le pasa al bebé? Porque cuando se trata de un bebé como que uno se compunge, ¿verdad? Algo le... ¿Qué le pasa al bebé? Está en un ataque, le da un ataque de epilepsia. Un bebecito de por ahí 3 meses, en la cuna y acostadito, le daban ataques de epilepsia. Y el bebé, imagínense el cuadro de epilepsia, un bebé recién nacido, diríamos. De verdad. Y ya eso hace rato estaba pasando y yo creía que era que a ella le pasaba algo con el esposo o algún problema que hacía así. Entonces me fui. ¿Me da permiso, Yorleni? Sí, claro. Y yo fui, busqué mi Biblia para mostrarle a ella lo que decía la Biblia. Busqué mi Biblia, busqué un frasquito de aceite que tenía y le dije, mire Yorleni, dice la Biblia que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos. Y le dije lo que dice Santiago. Y dice que le unjan con aceite y que la oración de fe sanará al enfermo. No es este aceite, Yorleni, es la oración de fe. Si usted me permite ungir al bebé, orar por él, vamos a creerle a Dios. Claro que sí, pero un acto de desesperación, claro que sí, me decía. Porque los médicos le habían dicho, tenemos que esperar a que tenga cierta edad para tratarlo porque todavía esto no es muy seguro. Era muy bebé, muy chiquitito. Llegué a la cuna, está el bebé acostadito, dormido. Tomé mi botellita de aceite, entendiendo que no es el aceite, que es la oración de fe. Y ungí a aquel bebé ahí en presencia de ella. Ungí al bebé y dije lo que dice la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice, salió de tu boca, no mientes. Y yo en fe pongo mis manos sobre este niño y creo que es sano en el nombre de Jesús. El niño tiene como 10, 12 años, completamente sano para la gloria de Dios. Nunca más la epilepsia, nunca más. Ahí cuando fue creciendo, yo le preguntaba, ¿y el bebé? Muy bien. ¿Y el bebé? Muy bien, 2 años, 3 años. Lo que él hace, lo hace perfecto. El paralítico, el cojo, entró al templo saltando, dando gritos, alabando a Dios. No entró pensando, es que si brinco mucho, y se me rompe el tobillo, no piense en eso. El que lo sanó, él mismo lo fortalece, él mismo lo ayuda, no piense en eso. Él entró al templo saltando, dando gritos, alabando a Dios. Hermanos, concluyo con esto. Dice cuando uno está predicando y ve a los músicos alistándose diciendo, ya bajes. Voy terminando. ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de este milagro que se dio en el libro de los Hechos? En el capítulo 3. ¿Cuál fue el resultado? El versículo 9 y 10 nos dice, y todo el pueblo lo vio. Todo el pueblo fue evidente. Toda la comunidad, al este, al oeste, al norte, al sur, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Ahora andaba, ya no estaba ahí tullido, paralizado. Ahora andaba erguido, firme, y todo el pueblo lo veía y decía, pero ese estaba ahí, sí, ese estaba ahí, pero ya no está ahí. Ahora está dentro, alabando, saltando, dando gloria a Dios.
Todo el pueblo lo vio andar y dice entonces, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Así fue. Ese es el resultado de un milagro.